El 29 de junio del 2022, la Federación Mexicana de Fútbol recibió un golpe de realidad y un martillazo que podría ser el prólogo de lo que está por venir en Qatar. México sucumbió en penales de forma lamentable contra una limitada selección de Guatemala, que con todo y sus inferioridades le jugó de tú a tú al conjunto de Luis Pérez. Inmediatamente, la reacción de la afición no se hizo esperar. Todo el mundo ha calificado la eliminación de la selección mexicana en el preolímpico como un rotundo fracaso. Pero muy pocos no entienden que esto hasta es normal. Lo más curioso es que ese mismo día, el flamante y corrupto Mikel Arriola salió ante los medios a dar la cara por el fútbol mexicano por su gira en Italia. En su discurso dijo lo siguiente: lo que queremos comunicarle a Europa es que México es uno de los mejores formadores de jugadores y jugadoras profesionales, porque la sub-17 femenil la tienen menos de 5 países. Y queremos apoyar a los jóvenes para que sus procesos los terminen en México, pero también terminen en Europa. Lamentablemente, le salió el tiro por la culata y le explotó la bomba en su propia mano. Porque ¿de qué sirve que supuestamente sea un país formador de talento si no fueron capaces de lograr la calificación al próximo Mundial Sub-20, que se celebrará en Indonesia, ni a la siguiente edición de los Juegos Olímpicos de París? El político, una vez más, quedó como payaso. Sin embargo, existen muchos elementos que han repercutido en este fracaso. De entrada, se tiene que pasar revista a las malas decisiones que se han tomado los federativos. Se tiene que cuestionar por qué no se le dio continuidad al excelso trabajo que venía haciendo el Jimmy Lozano. Cómo fue que llegó Lucho Pérez al relevo y, sobre todo, se tiene que analizar a fondo quiénes son los jugadores que sucumbieron ante un conjunto tan limitado como el guatemalteco. Porque al parecer el influyentismo, las palancas y el poner a jugadores recomendados fueron una vez más el cáncer que destruyó a esta generación que verá el Mundial y los Juegos Olímpicos desde la comodidad de su sala. Es por eso que hoy te presento palanca, amiguismo y compadrazgo que llevaron al fracaso a la selección mexicana sub-20. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Es inaudito que la selección mexicana se quede a la deriva en un torneo con rivales que no tienen la estructura que se tiene en nuestro país y que no tienen los apoyos ni los privilegios de la selección mexicana. Sin embargo, las selecciones centroamericanas tienen hambre de sobra, a tal grado que respetan hoy mucho más sus procesos. Y esto es lo que le hace falta al fútbol mexicano, un verdadero baño de humildad. Pero más allá del papel de los jugadores, se tiene que analizar la forma en la que se está trabajando a nivel selecciones nacionales. Los problemas del Tri trascienden a lo que pasa en los entrenamientos y en sus partidos. La Federación Mexicana de Fútbol es la verdadera responsable de todo lo que está pasando con las fuerzas inferiores y con la selección mayor, porque ellos pusieron a John de Luisa a cortesía de Televisa. A su vez, ellos validaron la incorporación de Gerardo Torrado y a pesar de que los malos resultados se han venido dando desde su llegada al Tri, de forma inexplicable lo mantienen inamovible. Háganme el maldito favor. Lo que se extraña del Borrego Torrado es que solía ser un contención que mordía al rival, que era un perro en la marcación y lo que le sobraba era carácter que le faltó en su conferencia de prensa. Porque ahora salió como un perro pero con la cola entre las patas, aceptó el fracaso y dijo que ellos no trabajan para entregarle estos resultados a la afición. En realidad, este mequetrefe se ve muy tibio porque debió haber presentado su renuncia, no solo por esta mala experiencia, sino por el mal trabajo que ha desempeñado en todos los niveles del Tri. Pero hay que ser fríos. Esta misma generación venía del fracaso en el torneo de Esperanzas de Toulon, y el que después haya hecho el ridículo contra Guatemala y dejaran a México sin un boleto para los Juegos Olímpicos de París y el Mundial de Malasia no espanta, por el simple hecho de quienes conforman a este combinado. Esta debacle es la consecuencia de haber dejado ir al Jimmy Lozano,
o no haber encontrado una mejor opción para suplirlo. Evidentemente, se tiene que resaltar el gran trabajo de la selección olímpica que se trajo el bronce en Tokio, pero esos eran otros jugadores, pero había supuestamente un proceso con generaciones atrás. Sin embargo, se tiene que recordar que en la conferencia de prensa previa al partido por la medalla de bronce contra los locales, el Jimmy Lozano anunció su salida del representativo nacional, sorprendiendo a propios y extraños. En este sentido, nada se le tiene que reclamar al jugador que hizo la famosa frase "hecho en CU", porque es lógico que todos los entrenadores busquen su desarrollo profesional, que hagan todo lo posible porque su carrera no se estanque en una zona de confort. Además, por algo se bajó del barco el Chima Ruiz y por lo mismo el Jimmy buscó un mejor crecimiento. Jaime Lozano fue muy claro cuando dijo que ya había llegado hasta donde se lo había propuesto, que el siguiente escalón estaba topado. Él quería más y sabía muy bien que el Tata Martino tenía su lugar seguro y que no le dejarían su lugar. Es por eso que aprovechó su momento y se colocó con el mejor postor de la Liga MX. Este es el punto donde se le debe de reprochar a Torrado el no haberle hecho una mejor oferta a Lozano, porque el Jimmy hizo mucho más que el Tata en todo su proceso. Es probable que el ex Pumas, Cruz Azul y Tigres le hubiera dicho que sí a una mejor propuesta económica, a desarrollar un proyecto con una nueva generación que le garantizara su llegada a la selección mayor en algunos años. Eso fue lo que le faltó a Torrado, hacerle una propuesta a largo plazo a partir de objetivos cumplidos. Pero lo más sencillo fue cerrar la billetera y no pensar a futuro. En el momento en el que se necesitaba a alguien para tomar la vacante en las inferiores del Tri, Gerardo Torrado se decantó por Luis Pérez, quien desde el 2017 emigró al fútbol español para capacitarse y desarrollarse como entrenador en la segunda división española con el Toledo. Esta información la dio a conocer luego de que se negara a recibir un partido de despedida que le querían realizar los Rayados en Monterrey, tras su retiro del fútbol profesional. En agosto del 2020, Lucho Pérez fue repatriado para tomar los controles de las divisiones inferiores de la selección mexicana que había dejado Marco Antonio El Chima Ruiz, quien prefirió en aquel entonces trabajar como el auxiliar del Tuca Ferretti que dirigir a las inferiores del Tri. En su presentación con la Sub-17 dijo las siguientes palabras: "En mi experiencia, después de jugar fútbol, me quise preparar en Europa. Tuve la posibilidad de hacer el UEFA Pro, terminar, hacer un máster en el Real Madrid y Barcelona, un máster de coaching deportivo. Tuve la dicha de tener experiencia en cantera, en las mejores ligas del mundo, agradecido con el Club Toledo que me dejó tener esa etapa como segundo entrenador. Trataré de hacer esto con mucho amor. Considero que podemos incidir mucho en el joven, no solo en el aspecto profesional, sino en el personal. Queremos que esta selección tenga éxitos deportivos en el presente y futuro, que veamos muchos de estos jóvenes realizados en la selección mexicana mayor". A casi 2 años de su llegada al timón de las fuerzas inferiores del Tri, no se nota lo que el entrenador nacional aprendió en el viejo continente. No se percibe su experiencia en la segunda división española y mucho menos su paso por el UEFA Pro, porque su equipo fue incapaz de ganar las selecciones como Haití o Guatemala, que son representativos con bajo presupuesto, técnicamente limitados y que atacaron al Tri con más ganas que con calidad. En este momento, sería bueno preguntarle al señor Mikel Arriola dónde están todos esos excelentes jugadores que son formados en nuestro país. Ahora le podemos dar el beneficio de la duda y plantear que en efecto hay canteras trabajando para el desarrollo de sus jugadores. El problema está en que esta camada fue incapaz de llegar a semifinales del preolímpico, curiosamente, que no tiene cabida también en sus equipos en el máximo circuito. Es preocupante que en el fútbol mexicano no hay un portero con menos de 20 años que tenga experiencia en la Liga MX, porque el titular frente a Guatemala no ha tenido acción con el primer equipo de los Tuzos. De hecho, 5 de los 11 titulares no han visto acción con sus equipos de la Liga MX. Hablamos de Rafael Palma Loera, del Pachuca, de Salvador Mariscal de Santos, de Esteban Lozano del América y Tony Leone de Los Ángeles FC. Todos los anteriores, junto al portero, fueron los elementos que brincaron en el 11 titular, pero que aún no han debutado.
Solamente Fidel Ambriz y Brian González han tenido acción medianamente regular con sus equipos. Fidel tiene 1.311 minutos registrados con la Fiera y Brian González tiene 853 minutos con el Pachuca. Sin embargo, si se suman todos los minutos del resto de los jugadores del cuadro titular que enfrentó a Guatemala, se obtiene un total de 107 minutos de experiencia en el fútbol profesional, según el portal Transfermarkt. La nula experiencia de los jugadores sub-17 a nivel profesional es la consecuencia de haber eliminado la regla 2011 en abril del 2020 por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Esta regla entró en vigor en el año 2005 y obligaba a los equipos a alinear a jugadores menores de 20 años y 11 meses por lo menos 1.000 minutos a lo largo del torneo. Esto fue muy importante para que varios jugadores hoy consolidados en la Liga MX y a nivel internacional se fueran al fútbol europeo como Guardado, Corona o hasta el mismo Héctor El Jamones Herrera. Esta medida fue anunciada junto a la desaparición del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Estas brillantes modificaciones tenían como sustento la creación de la Liga de Expansión como un semillero de futbolistas. Su intención al eliminar la regla 2011 era que la Liga MX fuera más competitiva, que al bloquear la entrada del talento joven hubiera jugadores más consolidados y con esto el fútbol profesional tuviera un mejor nivel. Lamentablemente, en la actualidad hay muy pocos equipos que echan mano de su cantera. Cada vez son menos los que prefieren debutar al talento local que ir por petardos y cartuchos quemados en el mercado de fichajes. Sin embargo, equipos como Pachuca, Pumas, Atlas, Chivas, América y Santos son los que han trabajado un poco más en sus fuerzas inferiores. El problema es que tras la abolición de la regla 2011, los dueños de la liga implementaron que los equipos podrían alinear a 8 jugadores no nacidos en México. Además, que los otros 3 lugares podían ser ocupados por jugadores mexicanos sin importar su edad. Y con esto, la mayoría de los equipos se olvidó de la cantera. A nivel futbolístico, existen 2 factores fundamentales para explicar el fracaso del equipo de Luis Pérez. Por un lado, está la puerta cerrada para el talento joven en la Liga MX. Además, los jóvenes mexicanos deben competir con los que juegan en la MLS, porque desde la llegada de Torrado a la selección nacional se implementó un programa para captar el talento que juega en el país de las barras y las estrellas. De hecho, existe un grupo de visores que trabajan exclusivamente en la búsqueda de jóvenes con nacionalidad o raíces mexicanas. Por lo anterior, antes de culpar a Luis Pérez o a los chicos que fallaron en la tanda de penales, es necesario voltear hacia arriba y darse cuenta que los verdaderos culpables son los dueños de los equipos, los que pusieron a Mikel Arriola, a Gerardo Torrado, y porque ellos son los responsables del paupérrimo nivel del fútbol mexicano. Del momento tan oscuro que atraviesa la selección, tanto la mayor como la sub-20. Ambos precursores de la destrucción del fútbol mexicano. Este tema es uno de los más importantes en este video, porque presentaremos a jugador por jugador del cuadro titular, que tuvo uno de los fracasos más estrepitosos en selecciones menores. Daremos evidencia de que no todos deben ser seleccionados, pero por alguna extraña razón están allí, señalados por el dedo del poder. Debo de ser duro, es la verdad, porque los procesos nacionales en selecciones inferiores deben ser tratadas con mucho rigor. El problema en este caso es que hasta este tipo de categorías están podridísimas en corrupción. Pues solo los hijos de papi, del empresario, los que tienen lana o los recomendados por otros poderosos son los que tienen cabida. Es increíble cómo la oncena de jugadores de sub-20, en su mayoría, ni siquiera hayan debutado en la Liga MX. Este es un grave error del sistema. Como lo dijimos anteriormente, el preferir a los extranjeros maletas de Sudamérica, el infravalorar a las canteras, solo son apenas 2 variables de la podredumbre que ha encaminado al joven talento mexicano a fracasar. Además de las preferencias de jóvenes mexicanos apalancados, que son de familias opulentas, hijos de exfutbolistas, que muchas veces tienen el camino abierto sin obstáculos para que busquen sus sueños. El problema es que la gran mayoría de estos carece de talento, porque son futbolistas que todo lo han tenido peladito y a la boca, por lo que no conocen la ley del esfuerzo y del sufrimiento, esa que vale mucho en el fútbol. Pero no te indignes,
El resultado de esta pobre selección mexicana sub-20 solo es parte de las malas decisiones que toman los que gobiernan el fútbol. Pues al final del día, ellos mismos están saboteando su negocio. Aún así, no está por demás saber quiénes son estos jugadores sin talento que fueron carne de cañón de un nuevo fracaso y que, al menos por ahora, no hay una solución a corto plazo para acabar con esta agonía futbolística en México. Empecemos con este mi rey, Esteban Lozano Solana, nacido en Puebla. Su historia es chusca porque estuvo cursando su escolaridad en el Instituto México, una escuela privada donde muy pocos tienen acceso a ese servicio por los costos. Luego de que jugara para una academia, Lobos BUAP le pide a esa academia que sus jugadores porten su casaca. Así, sin más. Entonces, en un juego contra el América, les anotó 2 goles. Según Esteban, después de esa épica, el América no le perdió la vista y lo siguió toda la temporada. Solana solo hizo eso en todo el torneo, pero le bastó para que terminara en el sub-15 del AVE. Desde entonces, se cree Cristiano Ronaldo y tocar el cielo es su máximo. Dejaré esta cita textual, tal como lo dijo en una entrevista. Siento que si ahorita me pongo un objetivo más alto, me estaría limitando. Porque igual puedo dar más, pero sí, tengo muchas metas. Llegar a Europa, jugar con la selección, ganar un mundial. Sí, esas son metas que todo futbolista quisiera tener, pero yo estoy seguro que si sigo como voy, lo voy a conseguir. Mucha imaginación, pocos resultados. Jonathan Alexander Pérez es un futbolista que nació en Estados Unidos. No tiene ningún arraigo por ser mexicano, pero es de lo poco que le puso empeño ante Guatemala, y eso es lógico. Pero es uno de los que siguieron de cerca la brigada de Gerardo Torrado, quien se empecina en que la selección mexicana debe tener en su mayoría talento formado en Estados Unidos. Juega en el Galaxy y tiene carácter. Karel Campos, un mediocampista que le adelantaron los procesos en América, lo metían a jugar con la sub-20 cuando tenía 17 años. Lo mejor que ha hecho ha sido un gol olímpico contra Tigres en categorías inferiores, además de colgarse la medalla de campeón en el Clausura 2022. Final que le ganaron a Tigres por 5-1. A Karel lo rechazaron varias veces de Pachuca, pero América lo apoyó. Su papá, que se llama igual que él, es una leyenda del fútbol amateur de Tamazunchale por haber anotado 1000 goles. Sin embargo, y a pesar de que es un futbolista mediano en América, ya lo ponen como la nueva joya de la cantera, como lo fue Diego Lainez y Edson Álvarez. A pesar de que solo suma 6 partidos en primera, acumulando apenas 31 minutos. Tony Leone es otro jugador mexicoamericano, traído a la selección porque ya estaba formado en la Total Football Academy de Los Ángeles, para luego llegar a Los Ángeles FC, pero tuvieron que cederlo a su filial de Las Vegas porque al chavo le faltaba mucho. Defensa ahorró buscar defensores en México bajo la idea de Torrado. Fue de lo mejorcito en la defensa. Otro jugador es Brian González, que es de los pocos que tiene minutos en la Liga MX o en una liga mayor. Canterano de Pachuca, en su último año futbolístico con los Tuzos apareció 21 partidos y anotó 2 goles. Lo han sobrellevado y tal vez en 1 o 2 años pueda acceder a una titularidad. Salvador Mariscal, mediocampista de familia de Abolengo en Torreón. El chavo no ha debutado en la Liga MX. Lo más cerca que ha estado de entrar fue en un partido ante Querétaro, en el ya lejano Apertura 2021, donde estuvo en la banca. Lo mejor del asunto es que este futbolista es hijo de un exfutbolista, Salvador Mariscal Mendoza, quien en 1996 fue campeón con Santos y en el 2000 con Monarcas Morelia. Desde sus inicios, su papá siempre metió mano para que lo impulsaran con Santos. Rafael Palma Loera, mediocampista chihuahuense, parece que tiene apellidos de abolengo mañoso. Es canterano de Pachuca, pero tras buscar información sobre él, en cuestión estadística es muy escasa. Al menos en categorías menores el chico ya logró ser campeón con Tuzos. Es un futbolista que no ha tenido minutos en la cancha en la Liga MX a pesar de que ya está cerca de los 20 años de edad. El portero José Ángel Eulogio juega en Pachuca, pero su llamado a la selección no se debe tanto a su talento, sino que es parte de una lista larga de jugadores que tienen su carta con la empresa Promofood, los cuales son dueños del talento entre comillas más joven del fútbol mexicano. Entre su cartera está Sebastián Córdoba, El Piojo Alvarado, Edson Álvarez, Kevin Álvarez, Luis Reyes, Juan Pablo Vigón, entre otros.
El portero no tiene minutos en primera división. Fidel Daniel Ambriz es un mediocampista nacido en León, Guanajuato, y desde siempre ha jugado con la Fiera hasta debutar con los Esmeraldas un 9 de noviembre del 2019 contra Toluca, cuando apenas tenía 16 años, 7 meses y 19 días. Es quizá el jugador con más minutos en la Liga MX y por ende más partidos disputados con 29. Y no es el hijo de Nacho Ambriz. Jesús Alberto Alcántar, alias el Pogba mexicano, malamente como le dicen algunos por su físico y no por su talento. Aún así, es una manía de los medios asociar a los mexicanos con cracks europeos, pero bueno, este defensa del Necaxa solo tiene un partido jugado en primera y fue ante Cruz Azul por el repechaje del Clausura 2022. Y en los últimos meses, los medios empezaron a inflarlo, diciendo que se iba al Sporting de Lisboa, negociación que parece que se cayó. Aún así, los medios no se cansan de decirle joya, diamante en bruto, de ponerlo en el Milan, en Portugal, en España, hasta con los Wolves. Vaya, han hecho circo, maroma y teatro con este jugador que después del fiasco de Honduras es muy poco probable que algún europeo se fije en el pobre chavo. Emilio Martínez, el lateral derecho oriundo de Córdoba, apenas hizo sus primeros pininos en su ciudad. Aunque algunos medios locales dicen que vino del barrio, la realidad es que estuvo en escuelitas de Abolengo cuando era más joven. Estuvo en la del América, luego fue fichado por los extintos Lobos WAP. Para 2019 se colocó en Puebla y de ahí buscó crecer, hasta que en un juego ante Cruz Azul pudo debutar. Abraham Freifeld, otro hijo de papi, de gente de dinero de la Ciudad de México, canterano de Pumas y que no tiene un solo minuto en primera. Solo ha entrenado con el primer equipo, pero no ha dado el ancho. Este chico está asesorado por la promotora 11 Sports, que tiene cartas como la de Luis Romo, Jesús Angulo, entre otros. En fin, me puedo pasar todo el video buscando de todo y no terminaría. Siendo estos solamente algunos ejemplos de futbolistas que sin mucho mérito y experiencia forman parte de un seleccionado nacional, que no tienen el nivel ni el talento para jugar a nivel internacional y que además su peor error es creer todo lo que dicen los medios paleros. Pero a pesar de que se habla de los futbolistas, quizás son los que menos culpa tienen en este negocio, pues realmente los verdaderos responsables del fracaso son los dueños del Tri. Y ahí hay nombres, las televisoras en primera instancia, luego los empleados como John de Luisa y Gerardo Torrado. De ahí vienen los promotores, los patrocinadores, el que no haya scouting en los equipos. El que no se capte el talento de las canchas origina que la misma federación navegue en el conformismo haciéndose comodina. Buscar el talento fuera de México, captar otro que pague su lugar y que sea el clásico apalancado. Pues si tienes varo para eso, entonces entras. Si no, aunque juegues como Ronaldinho, no pasas. Esto es gracias al clasismo que hay en México. Es más factible que alguien llegue a ser profesional por su cara bonita que por su talento. A eso le sumamos la corrupción con la que operan las canteras. Se cumple que si juegas en América, Chivas, Pumas, tienes más chances de llegar a selección. También pasa en las categorías inferiores. Los culpables de este fiasco siguen siendo los mismos vicios de siempre. Y mientras exista toda esa basura que antes he mencionado, nada cambiará. Suena un tanto fuerte, pero a esta empresa le hace falta una sacudida tremenda. Necesita tocar fondo, que no se acceda a un mundial o que en su defecto se tenga una de las peores participaciones en la historia de los mundiales. El fútbol mexicano necesita un mazazo fuerte en la cabeza, porque aunque se den evidencia de todos estos vicios, ellos siguen navegando en la impunidad, tratando de vender jugadores que ni siquiera tienen el fútbol ni los méritos para portar una playera tricolor. Lo peor es que muchos justifican el andar de esta selección. Dicen, es que no tienen experiencia en primera como otros. Pues por eso, desde ahí estamos mal. Y lo peor, ganan 1 o 2 partidos y ya los medios los promocionan y los ponen como las figuras a nivel mundial. Por favor, esos cuentos aquí ya no tienen validez.
Es así como una vez más el sistema de competencia en México y las malas decisiones de los dueños siguen siendo los puntos fundamentales para seguir recogiendo fracaso en selección mexicana. Un equipo destruido no hoy ni ayer, sino que ya lleva mucho tiempo bajo el mando de un grupo de saqueadores, de manipuladores y de sátrapas que poco a poco siguen destruyendo el fútbol mexicano. Pero dime, ¿crees que esto sea el acabose para ponerle fin a la selección mexicana como la conocemos? ¿Crees que este fiasco haga cambiar a los dueños del Tri y se traigan jugadores de mejor nivel? ¿Crees que algún día se acabe la corrupción en la Liga MX? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.